Damos gracias a Dios, amados hermanos, hoy 30 de julio, estamos por terminar este mes y entramos con el mes de la Biblia. El tema de hoy es continuación acerca de la inmortalidad del alma, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y quisiera basar en la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, que a la letra dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En este pasaje estamos hablando de dos formas de vida, la vida externa y la vida interna. Cuando habla Pablo de la vida interna, está hablando de la vida espiritual. Y cuando habla de la vida externa, del hombre externo, está hablando del hombre físico, material. Es por esta razón que, si ustedes recuerdan la historia del hombre rico y Lázaro el mendigo, encontramos cómo el hombre rico, al morir, él se encontraba consciente de todo, con sus 5 sentidos en el infierno ardiendo. Pero dejemos a un lado esto. Simple y sencillamente lo que hoy vamos a ver es ya un tema que hemos tratado con anterioridad, pero que hemos recibido algunos comentarios en los cuales todavía existen la duda del alma y el espíritu. No voy a dar todas las definiciones en cuanto a la teología y escatología de este tema. Simple y sencillamente quiero decir lo más claro posible para que entendamos que lo que interesa en el hombre es salvar su alma, no el cuerpo ni el espíritu. Y les diré por qué, aunque esos tres deben de ser reservados en santidad en la venida del Señor Jesucristo. En el anterior tema hablamos en Mateo capítulo 10, verso 28, donde no podemos nosotros temer al que mata el cuerpo, porque el alma es la que vamos a salvar. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice alma y cuerpo en el infierno. Cuando enfatizo ese tema, este texto, es porque estamos hablando del hombre interior, no el exterior. ¿Por qué? Porque el exterior es el polvo, y ahorita lo vamos a ver, pues fuimos tomados del polvo, del barro, de la tierra, y ese se queda acá, pero del hombre interior es el que está hablando acá, y también está hablando del alma, y no del espíritu, porque hemos dicho que el espíritu tiene un lugar seguro en el cielo. La palabra infierno es una palabra que se traduce en el griego Gehenna. La palabra Gehenna en la Biblia significa el infierno o lugar del castigo eterno. Dije que no voy a profundizar mucho con respecto a eso por el tiempo. Así que, en primer lugar, el hombre fue hecho de polvo. No olvidemos eso. Para las personas que creen que todo en este mundo, al terminar ellos o al morir, se acabó todo. Eso no es cierto. Porque tenemos un mundo espiritual, donde ya hablamos con anterioridad, el mundo espiritual, y quiero corroborar lo que el Señor dejó escrito en su palabra, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí estamos hablando de dos cosas: del espíritu y de la vida, de la existencia del hombre. Y fue el hombre un ser viviente, es decir,
un alma. Y en esta ocasión, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, estamos hablando de dos hombres. Estamos hablando que el hombre físico, el hombre material, es el hombre de polvo. La persona está hecha de polvo, del barro. Pero el otro es el alma espiritual. Dentro de estos términos, la palabra del Señor nos enseña que el postrer Adán es un alma espiritual. Entonces, el hombre, si fue tomado del polvo, al polvo retornará, al polvo volverá. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Dios está dando términos muy específicos, claros para toda la humanidad. Quisiera hablar un poquito de la materia, ya hablar de la creación divina, que es un tema que estamos hablando hoy en la EBDB y que precisamente hoy es la clausura de la EBDB en la Iglesia Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Entonces, Dios, en un principio, la tierra no era tierra, era todo cubierto de agua, y que no voy a hablar del tema hoy, aunque la Biblia lo refiere, porque en la creación dice que Dios hizo emerger la tierra de en medio de las aguas, es decir, no había tierra en la faz de lo que es el globo terráqueo, era pura agua. Sin embargo, la materia ha venido y ha surgido del agua, y la ciencia nos ha hablado que el ser vivo renace o se reproduce en el agua. No vamos a hablar mucho de eso, aunque el hombre tiene pues dos partes de agua y una de materia, igual que la tierra. Seguimos adelante con el tema y vamos a hablar en cuanto de que muchos creen que es pecado y es malo incinerar a los cuerpos. Creen que hay predicadores que se atreven a decir que no podemos quemar un cuerpo del ser humano porque los estamos mandando al infierno, y número dos, porque el cuerpo que fue tomado de la tierra, hay que alimentar a la tierra con la materia del cuerpo. Pero para no enredarnos mucho, la materia solo se transforma. En todo momento vamos a encontrar en que la ciencia podemos ver cómo la materia toma una forma diferente cuando se hace una transformación. Y en esta ocasión quiero leerles a ustedes en Génesis capítulo 18, verso 27, cuando dice: y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham está aquí hablando con el Señor y empieza a una petición que él tenía en esta conversación con el Señor. Le dice: yo soy polvo, pero también soy ceniza. Entonces, en esta porción bíblica podemos encontrar que no es pecado volver el cuerpo en ceniza. Podemos incinerarlo, no hay problema. Yo he pedido que cuando yo muera, si hay necesidad que me incineren, pues adelante, no hay problema. Porque mi cuerpo físico, mi cuerpo que es del polvo, va al polvo, solamente se convirtió en ceniza, pero sigue siendo la misma materia. Seguimos adelante entonces con el alma. Fuimos hechos del barro, o fuimos hechos como el barro, y fuimos formados como el barro. Vea, si fuimos formados del barro, también fuimos del polvo, levantados del polvo. Job capítulo 10, versículo 9 dice: acuérdate
que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Tú cuando me creaste, me hiciste de la tierra, pero tomaste de la tierra el barro. Cuando hablamos del barro, estamos hablando, por ejemplo, de un alfarero. Cuando hacen los utensilios, los vasos, los trastos de barro, sartén, olla, vasos, jarras, platos y todo aquello que el alfarero hace. Por eso cuando habla la palabra del Señor que tenemos que ser transformados como el barro en manos del alfarero, entonces Él toma un barro especial. Brevemente se lo voy a decir. Tiene que ver que ese barro que está mojando tiene que ser bien mazoteado, es decir, tiene que ser bien expulcado, que no lleve una piedrecita, porque cuando van a quemar los utensilios que le dan forma en el horno, entonces si lleva una piedrecita se revienta en ese lugar el barro, se abre, aunque sea muy pequeña la textura, ese objeto, ese vaso, ese plato ya no sirve, es desechado. Entonces el barro tiene que ser un barro especial para que pueda tener forma y tenga maciez. Bueno, Dios nos hizo de ese barro para darnos forma y poder crear la imagen y semejanza en que Dios nos creó de acuerdo a su palabra. Toda carne va a perecer. Ya dijimos que esta carne es barro. Ya dijimos que este cuerpo es polvo. Entonces seguimos adelante. Toda carne va a perecer y va a volver al polvo, a la tierra de donde fue tomada, según Job capítulo 34, verso 15, que a la letra dice: toda carne perecerá juntamente y el hombre volverá al polvo. Entonces, esta carne, este cuerpo físico material va a perecer. Pero en el texto que leímos de 2 de Corintios 4:16, podemos entender que ahí son dos personajes en uno, es decir, el hombre físico material y el hombre espiritual. Entonces, de acuerdo a esta palabra, estamos diciendo que este polvo, esta carne, va a morir, va a perecer, pero el hombre interior es el que va a estar en espíritu como cuerpo, con sus 5 sentidos, ya sea en el paraíso, en el reino celestial, disfrutando de la grandeza del reino de nuestro Padre Celestial, o ya sea en el infierno, donde estará, como vuelvo a repetir, con sus 5 sentidos, según el pasaje del hombre rico y Lázaro. Toda carne perecerá juntamente y el hombre volverá al polvo. No importa a qué edad mueras. Desde que una criatura está en el vientre de la madre, desde ese momento ya es un ser. Y al morir, escuche, aunque los niños no tienen la condenación como los seres, las personas ya con uso de razón, de acuerdo a nuestra liturgia y a nuestra doctrina, pues los hombres cuando ya empiezan a eyacular y las mujeres cuando ya empiezan a menstruar, entonces ya hay malicia en ellos y desde ese momento tienen que hacer una decisión propia para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero de ahí para abajo, antes de lo que acabo de decir, los niños al morir se van directamente a la presencia del Señor, puesto que el Señor dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Continuamos con la palabra del Señor entonces, y vamos a ver cómo Dios sabe que nosotros somos polvo. El salmista lo dice en el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no ignora eso. Él sabe que como polvo que somos tenemos debilidades, tenemos imperfección. El hombre no es perfecto, solamente el Ser Supremo, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son perfectos. Vamos a hablar de la perfección y tocaría yo el libro de Hebreos para hablar de esto, pero debo decirles que el único imperfecto es el hombre.
Entonces, cuando estamos hablando de esta imperfección del hombre, Dios sabe que somos del polvo. Y por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso son las recomendaciones que la palabra da cuando dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno de vosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él vino a abogar por nosotros, porque conoce que somos polvo y somos materia, y esta carne tira hacia abajo, pero el espíritu tira hacia arriba. Ahí está el hombre físico, material, y el hombre espiritual. Una vez aclarado estos, quiero decirles que Dios, que conoce nuestra condición, voy a hablar entonces dónde va el espíritu del hombre al morir. Y cuando hablamos de esto, debo de decirles que Job capítulo 32, verso 8, el espíritu y la vida en el hombre, lo vamos a encontrar en este pasaje, Job 32, 8. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo omnipotente le hace que entienda. Aquí está la gran diferencia de que en los seres vivos hay espíritu de vida, pero ellos no tienen alma. Entiéndase bien. Pero aquí, cuando el soplo omnipotente nos da esa vida, pero también nos da ese espíritu, esa alma. Por eso el texto claro dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo omnipotente, está hablando del alma, le hace que entienda, porque no nada más tenemos vida y vivimos con los animalitos. Nosotros tenemos libre albedrío, tenemos razón, sentimientos, y quizás algunos animalitos, y todos la tienen como seres vivos, sienten el dolor, y la misma planta, su sábila está en lugar de la sangre, etcétera, etcétera. Pero en el hombre hay la capacidad de poder decidir por sí mismo y no que otros decidan por nosotros. Por eso, cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos y dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyera, el que quiera, ¿no? Entonces no está obligando a nadie. Un día los discípulos llegaron y le dijeron: Señor, mira, muchos se van, déjalos que se vayan. ¿Quieren irse ustedes también? O para terminar, dijo el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No está obligando Dios a nadie, sino que está pidiendo entonces ahí la decisión del libre albedrío del hombre que tiene, por lo que acabo de explicar. Y por eso el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Y ahorita se lo voy a explicar. Entonces, el espíritu del hombre escudriña el corazón. ¿Dónde dice esto? En Proverbios capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20, 27 dice: lámpara es de Jehová el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Bueno, el texto que leímos dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto lo hemos encontrado en los pasajes que hemos estado leyendo. Hermanos y amigos, si usted se está dando cuenta, aquí estamos hablando de las tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. Y sigo más adelante para que no le quede ninguna duda. He dicho, y lo voy a repetir, lo que voy a leer en este momento. Al morir el hombre, el espíritu se regresa a Dios que la dio. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra, es decir, el cuerpo vuelve a la tierra como era, de donde fue tomado. Y el espíritu vuelve a Dios que la dio. ¿Se da cuenta? Lo voy a leer completo el texto. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que la dio. En otras palabras, amigos y hermanos, ese polvo es el cuerpo que ya expliqué, de donde fue tomado, vuelve a la tierra. Pero el espíritu que Dios puso, en el cual razonamos, pensamos y somos a imagen y semejanza de Dios, que es otro tema muy profundo, debo decirles que ese espíritu que Dios puso en nosotros
vuelve a Dios. Mientras el espíritu está en el cuerpo hay vida, pero una vez que el espíritu sale, automáticamente el cuerpo muere. Ahorita voy a ir, el tiempo se me está terminando, y vea usted lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En el caso de Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59, dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se da cuenta? Mientras Esteban, el primer mártir de la Biblia, estaba siendo apedreado, él moría, y al entregar el espíritu dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dice mi alma, dice el espíritu de él. El cuerpo iba a estar ahí, pero su alma sabía a dónde iba. Él no tenía problema con eso. Mucha gente tiene problema. En 2 Corintios, nosotros encontramos ahí en el capítulo 4, verso 16: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Se da cuenta? Se renueva día en día. No podemos nosotros entonces descuidar el hombre interior, la vida espiritual del hombre. Tenemos que mantenerlo al corriente para poder llegar y entrar al reino celestial. El hombre constituido en espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde lo vamos a ver eso? En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que acabo de leer. Hay quienes dicen: bueno, es que yo adoro a Dios en mi corazón, y yo no necesito que mi cuerpo, no, yo le doy lilacha, larga lilacha, como digan, voy a disfrutar este mundo, para eso estoy acá, y ¿saben qué? Viven una vida descarriada de pecado, mientras que su alma se está condenando. Aquí encontramos, dice, sean guardados. Cuando especifica 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Cristo venga por su iglesia, si tu cuerpo, escucha, tu alma y tu espíritu no están bien, el espíritu se va a Dios, que la dio, eso no hay problema, pero tu cuerpo y tu alma no se van a poder levantar de esta tierra. Tienes que estar en santidad. Por eso dice: alma, cuerpo y espíritu deben estar santificados por completo. Y todo vuestro ser, desde el primer pelo, desde el primer cabello hasta la última célula de tu cuerpo, dice: alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le andan buscando ustedes entonces? Que solamente en la iglesia tenemos que estar con alitas de ángel, y una vez que salimos de ahí ponernos los cuernos y vivir como los demonios, viviendo en el pecado. No es así. Vean ustedes, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una persona que tiene muerte cerebral es una persona que puede tener alguna oportunidad de restaurarse, recompalecer de esa muerte cerebral, pero hay un 80% de que ya no vuelvan. Cuando alguien entra en el estado de coma, no conoce, no ve, no siente, no puede parpadear, no puede abrir los ojos. Cuando alguien está en ese estado de coma, quiero decirles que no hay oportunidad de que esa alma pueda salvarse si antes no lo hizo.
Cuando una persona tiene muerte cerebral puede abrir los ojos, parpadear y algunas cosas, pero no reconoce, no está en sus uso de razón. Y ahí es donde decimos que tiene muerte vegetativa. Y ese cuerpo vive, porque el espíritu está dentro, lo que dice Santiago. El espíritu está en ese cuerpo, todavía no puede morir. Pero una vez que el espíritu sale, aunque el alma quiere permanecer ahí, ya no puede. Porque el alma del cuerpo, el cuerpo material, el físico, ese se muere. Pero el cuerpo espiritual, que es el alma, si no está preparada, se va al infierno. Vienen los demonios y se lo llevan al infierno. Pero si esa alma está preparada, vienen los ángeles del Señor y lo llevan al paraíso, a un lugar de reposo. Quisiera hablar más de eso, pero debo de concluir. Miren ustedes, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ya lo leímos. Como ejemplo, en la muerte de Cristo, al morir en la cruz, según Lucas capítulo 23, verso 46, estando Jesús clavado, exclamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su espíritu fue entregado al Padre. Su cuerpo fue bajado y fue sepultado. Y ahorita les digo, vean, Jesús es sepultado, ese cuerpo, según San Juan capítulo 19, verso 38 al 42, que no voy a leer por el tiempo. Ahí nos explica cómo Jesús es sepultado. Habla de José de Arimatea y habla de Nicodemo, que quiero que lo estudien ese pasaje, por favor. Pero ahí vemos cómo Jesús lo sepultan. Su espíritu fue llevado. Pero vean lo que dice Jesús: con un cuerpo espiritual fue y predicó a los antidiluvianos, según Primera de Pedro capítulo 3, versos 19 y 20. Y dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién fue ya? Su alma. Entonces, su espíritu se fue a Dios, su alma se fue al sepulcro, y su alma está predicando a los antediluvianos. Así que las personas que sufren esto que acabo de explicar de la muerte cerebral o el estado de coma, o como usted lo conoce, estado vegetativo, difícilmente pueden ser salvos si no se arrepintieron antes. Quiero hacer un llamado a todos los que nos escuchan y nos ven. Por favor, cristiano o cristino, como te llames, creyente o no creyente. Y he dicho que los creyentes están en todas partes. Las iglesias modernas de hoy en día, que no voy a hablar de eso, están repletas y llenas de creyentes. Las cantinas, los burdeles, los campos de fútbol, de distracción, y las mismas iglesias y el mismo infierno están llenos de creyentes. Pero cristianos son muy pocos aquellos que viven en santidad y que viven conforme a la palabra del Señor. ¿Quieres salvar tu alma? Ya sabes que si no te guardas en cuerpo, alma y espíritu, si el Señor viene hoy por tu iglesia, tú no te vas a ir si no estás preparado. Pero si quieres guardar en santidad cuerpo, alma y espíritu, entonces vive en santidad, vístete bien, arréglate como tal, vístete como hombre, como mujer, sé tú mismo como Dios te puso en esta naturaleza, y verás que Dios va a respetar tu dignidad y tal como tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiero orar por todos ustedes. No se sientan ultrajados ni se sientan ofendidos. Esta es la palabra del Señor. Un grito a tiempo es mejor que 1000 después. Así que déjeme darle gracias a Dios porque te ama. Dios ama a todo el mundo, y ya hablamos ese tema, que para Dios no hay acepción de personas. Déjeme orar por ustedes. Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te doy por esta palabra que me has permitido predicar. Señor, a todos los que nos ven y nos escuchan, es importantísimo que ellos conozcan tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, porque más vale un grito a tiempo que 1000 después. ¿De qué sirve que lleguen a la iglesia? ¿De qué sirve que hagan tantas cosas, pero viven en pecado, en adulterio, en fornicación, en la idolatría, en la mentira, en la hechicería, y viven ultrajando y haciendo mal? Sálganse de ahí, conviértanse a Cristo, santifiquen cuerpo, alma y espíritu, porque si Cristo viene hoy, nos lleva a su presencia. Pero si llegas a morir en pecado, te vas al infierno. Dios te bendiga y te dé la oportunidad de que sigas llegando a la iglesia, pero vive una vida cristiana fiel y verdadera delante de Dios. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos y saludos a todos los hermanos de la Iglesia Cristo el Divino Redentor.
Creo en ti, como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, si mi fe languidece cuando casi se extingue, oh Jesús, creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzguen, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti porque tú eres el fuego que calienta mi alma. Oh Jesús, creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma. Oh Jesús, creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo. Oh Jesús,